Mientras se van conectando, y aún no más, acá está. Les he mandado el día de ayer el Excel que hemos trabajado en la clase 1, ¿verdad? No sé si lo han podido descargar de la plataforma. Buenas noches, licenciado. Sí, mi persona lo ha descargado. Y una Sí, consulta, licenciado. La práctica que nos iba a mandar no lo encuentro en la página. sí, la sigo terminando, todavía la estoy elaborando. Por favor, la primera parte de la práctica denme hasta mañana como máximo, que va a incluir los primeros 3 temas, es decir, lo que vamos a ver toda esta semana, ¿de acuerdo? Ya, ya, licenciado, Para está bien. que ya Y, y lo desde el que hemos viernes resuelto. aprovechen de hacer todo el fin de semana también Ah, y, ya. y no se atrasen, ¿ya? Y Ya está bien, estimaría que licenciado. hasta igual hasta el fin de semana, para que ya tengan por adelantado ya la segunda parte de la práctica también. Ya está bien. ¿Qué Y me una estabas diciendo? consulta. Sí, licenciado. Lo que estábamos resolviendo el día lunes. Ujú. Nos faltaba dos prácticas más resolverla. Esa tampoco no la encontré. 2 ejercicios, Sí, los ejercicios que estábamos resolviendo el día lunes. ¿sí? Esa no la encontré. La otra, la que sí resolvimos con los esquemas, eso sí está. Pero el otro no lo encontré. No me acuerdo, creo que les dije que iba a hacer tareita para que ustedes hagan, pero igual lo Sí. podemos resolver. Mm, A lo que he visto yo, licenciado, ya estaba resuelto, está en la sí, misma práctica, sí, sí, yo me acuerdo que ya están resueltos los ejercicios. Si no sí, estoy mal, la verdad es que está, no lo tengo a la mano. está en la segunda pestaña, está en primero, la primera pestaña que hemos Sí, hecho. correcto. Fíjense, el Excel tiene 2 pestañitas abajo. En la primera deben estar los gráficos y en la segunda deben estar los ejercicios, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, están. ¿Ya? A ver, ¿con cuántas partidas somos? 23. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Bueno, están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, licenciado. Recapitulando un poquito, hemos visto en la primera clase lo que era la introducción y lo que es el interés simple, ¿verdad? No sé si hasta todo lo que hemos visto en la anterior clase tienen alguna consulta. Luego hemos visto, bueno, he subido al foro, a la plataforma, el primer foro, que lo han debido también ver. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han podido debatir un poquito? Todavía no, licenciado. Pero está cargando la plataforma, ¿verdad? Está cargado, licenciado, está No cargado. se olviden que tienen que participar, por favor. Las preguntas Eh, no son de relleno. Perdón, Lice, ¿el foro hasta cuándo es? Hasta el domingo, ¿no ve? En realidad, sí, lo óptimo sería que vayan respondiendo a medida que nosotros vamos avanzando las clases y que no se acumulen, ¿no? Porque cada día que no tenemos clase, entiendo, por ejemplo, martes y jueves, se va subiendo los foros. Entonces, ya deberían ir participando. Entonces, bueno, todavía no voy a dar las respuestas. Entiendo que todavía no lo han hecho. Por favor, si para la siguiente clase ya Jugo lo de podemos maracuyá. discutir, sería ideal. ¿Ya? Bueno, ¿alguna consulta sobre lo que era el interés simple? ¿Alguien me puede decir cuál era la característica esencial del interés simple? El tiempo, ¿El tiempo? ¿Qué tiene el tiempo?
El capital es constante, licenciado. Esa es la principal característica. Exactamente, el capital se mantiene invariable, ¿no? Constante en todo el periodo de tiempo de la operación. Esa es la principal característica, ¿ya? Se mantiene constante y una sola vez. Y también cuando habíamos hecho los gráficos, habíamos sacado dos conclusiones importantes. Bueno, una ya la acabamos de mencionar y la otra... ¿Cuál era la otra conclusión importante? ¿Se acuerdan? Sí, licenciado. Y a mayor tiempo se tiene mayor interés. Sí, naturalmente. Es la consecuencia de que en la ecuación nosotros tenemos que la tasa de interés se comporta de forma proporcional, digamos, ¿no? Al interés directa. Pero una de las conclusiones importantes que habíamos visto era que las relaciones, la progresión que se tenía en el interés era de forma lineal. Básicamente estábamos hablando de una progresión aritmética. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora nos toca ver lo que es el interés compuesto. Y a diferencia del interés simple, acá hay una variación sustancial, que es la siguiente. Cuando estamos hablando del interés compuesto, la utilidad o el interés del periodo anterior se adiciona al capital inicial con el objeto de incrementar el capital y de esta forma producir nuevos intereses. Esa es la principal diferencia con el interés simple. En el interés simple el capital se mantenía constante, ¿se acuerdan? En este caso, cuando hablamos de interés compuesto, decimos que el interés se adiciona al capital original, ¿ya? Las veces que sea necesario. Bien, el número de veces que el interés pasa a convertirse al nuevo capital, por el concepto de la acumulación, lo denominamos como capitalización. Esa es la capitalización. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia con el interés simple? ¿Se entiende? Vamos a ver Licenciado, enseguida. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Karen? Le habla Karen. Buenas noches a todos. Licenciado, veo que los estudiantes están muy calladitos porque yo lo escucho bien. No sé si ellos tienen algún problema con el audio. Sí, se escucha. Yo escucho a 2 o 3 personas nada más y también quisiera que participen más estudiantes. Ya, licenciado. Bueno, si usted hace una consulta y no le contestan, bueno, como decía el otro día, ¿no? Asuma que todos están entendiendo. Gracias, licenciado. De acuerdo. Bueno, continuando con el concepto, desarrollando lo que es el interés compuesto, veamos algunas notaciones que son importantes para desarrollar este concepto. Para empezar, la capitalización del interés, que ya les había mencionado, es cuando el interés monetario se agrega al capital para formar parte de él. ¿Ya? Cuando el interés monetario se agrega al capital original y forma parte del nuevo capital en este caso. Otro concepto importante es el periodo de capitalización. El periodo de capitalización es el tiempo que transcurre para que el interés forme parte de este capital. Es el tiempo que transcurre para que el interés forme parte de este capital. Por ejemplo, si estamos hablando de un periodo de capitalización
Por ejemplo, ¿qué tipos de periodos de capitalización tenemos? Puede ser mensual, puede ser trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, bianual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es importante que sepan este concepto. Otro concepto importante es, y por favor si tomen nota, esto ya lo vamos a ir desarrollando en las fórmulas, es la frecuencia de capitalización. La frecuencia de capitalización, que se refiere al número de veces que el interés forma parte del capital en el lapso de un año. Eso es importante que sepan ustedes que la base de referencia para la frecuencia de capitalización siempre es un año. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de una capitalización bimestral, ¿qué es bimestral? Cada 2 meses, ¿verdad? ¿Cuál será la frecuencia de conversión? Es 6. ¿Por qué? Porque en un año existen Hola. 6 bimestres. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, listo. Yo lo escucho perfectamente, Lisa. licenciado. Licenciado. Creo que hay una alumna que se acaba de conectar. Bueno, entonces, les doy otro ejemplo. Si hablamos de una frecuencia de capitalización semestral, ¿cuánto es la frecuencia de conversión? 2. 2. 2. Si la frecuencia de capitalización es, si la capitalización es trimestral, 4. Perdón, 4. 4, porque hay 4 trimestres en un año. Si la capitalización es cuatrimestral, ¿cuál es la 3. frecuencia? 3. 3. 3. ¿Verdad? Exacto. Si es diaria, 300. 365. 365 o 360 dependiendo del caso. Ujú. ¿Ya? Si es semanal, 7. No. 52. 52. 42. sí. Una aclaración acá que es importante hacerla, y hemos visto un ejercicio, si no me equivoco, la anterior semana, nos hablaba de un interés, si no me equivoco, semanal, ¿verdad? Y ahí estábamos debatiendo. Y claro, haciendo un simple cálculo a números cerrados, habíamos dividido los 360 entre 30, ¿verdad? Exacto. Y habíamos concluido que eran 48, pero no, ahí hay un error porque en un año comercial existen 52 semanas, ¿ya? Eso por favor tomen nota. Claro, ¿por qué llegábamos a ese número de 48? Porque no estábamos tomando en cuenta los fines de semana. Entonces, si se suma eso, hay 4 semanas más. Ya, licenciado. Entonces, en un año hay 52 semanas. Bien. Continuando con la anotación, finalmente vemos lo que es el plazo total de la operación, que lo vamos a denotar con la letra N, N de nano, que es el periodo total en el cual se genera el interés compuesto de la transacción. Periodo total en el cual se genera el interés compuesto de la transacción. Bien, la frecuencia de capitalización lo vamos a denotar con la letra M, M de mamá. Entonces, ustedes tienen ahí plasmadas las fórmulas del interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ven cuál es el valor final a interés compuesto, seguimos con las mismas notaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que el capital inicial lo hemos denotado con la letra C, C de casa? Mantenemos la misma notación. El valor final lo hemos denotado como la letra M mayúscula, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos de interés compuesto, el valor final está representado por el valor inicial. Espérenme un segundito, voy a sacar un puntero. A ver.
Voy a sacar un puntero. Dame un segundito. ¿Y se ve el puntero? Sí, Sí, licenciado. Sí, ahora sí, ok. Entonces, el valor final está representado por, o se calcula de la siguiente forma, es el capital inicial por 1 más la tasa de interés, ¿sí? Dada, entre la frecuencia de capitalización, que ya sabemos que esta es la letra M, ¿no? Frecuencia de capitalización, y todo eso elevado al periodo, al plazo total de la operación. ¿Cuál es la diferencia con el interés simple en esta ecuación? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula del valor final en interés simple? ¿Se acuerdan? sí, dicen. Era Uno, C por 1 más la tasa de interés por el Por el tiempo. tiempo. Simplemente así. Claro. En ese concepto que hemos desarrollado, el tiempo estaba expresado, bueno, la capitalización era de un solo periodo, ¿verdad? Y el capital se mantenía constante, es por eso es que el tiempo estaba con una variable dentro de este lado de la ecuación. ¿Cómo representamos el interés compuesto en una fórmula de valor final? Justamente elevando a una potencia. Cuando nosotros elevamos a una potencia, lo que estamos haciendo implícitamente es adicionar los intereses las veces que sea necesario al capital original. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre una fórmula y la otra? Sí, licenciado. Sí. Ok, sigamos. Entonces, de esta fórmula también se pueden desarrollar otras, como por ejemplo el interés compuesto como tal. El interés compuesto, si lo vemos a simple vista, el interés compuesto está determinado por el valor final menos el valor inicial, ¿sí? Pero si nosotros reemplazamos las fórmulas, bueno, no vale la pena ahorita hacer los desarrollos porque no tenemos mucho tiempo, llegamos a la ecuación de que del interés compuesto, ¿ok? Que está denotado por esta ecuación. De esta fórmula original del valor final, también nosotros podemos despejar el valor inicial o el capital inicial y tenemos el valor actual a interés compuesto. ¿Sí? Simplemente acá reemplazando, despejando esta ecuación, la letra C. ¿Ok? Sí, estas son fórmulas, bueno, no vale la pena mucho desarrollarlas porque las fórmulas son fórmulas como que universales, no las van a encontrar en cualquier libro de matemática financiera. Lo único que puede variar acá son las notaciones de letras, pero en el fondo son exactamente lo mismo. ¿Ya? Por el tiempo tan estrecho no vale la pena ahorita desarrollar las fórmulas. ¿Ya? Simplemente las estoy plasmando. Si hay internamente alguien tiene inquietudes de saber de dónde ha salido las fórmulas, bueno, lo podemos desarrollar, pero ahora no lo voy a hacer eso. Entonces, lo que es importante acá ver es cuál es la diferencia en términos gráficos de los valores finales cuando hablamos de interés simple y cuando hablamos de interés compuesto. Para esto, tengo un ejercicio preparado. Permítanme. Ok. ¿Están viendo el Excel? Sí, dicen. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, licenciado. Sí, se ve. Y lo que vamos a hacer, acá tienen un enunciado que dice calcular en cada gestión durante 5 años
el valor final correspondiente a $5,000 sujeto a una tasa del 18% anual. Tomando en cuenta en el primer caso interés simple y en el otro interés compuesto. Asimismo, determina el valor que se incrementa entre años y finalmente graficar los resultados. Ok, entonces lo que nos dice el ejercicio es encontrar los valores finales dados estos capitales, este capital inicial y esta tasa de interés, en un concepto de interés simple y un concepto de interés compuesto. Bien, entonces, ustedes ya saben lo que es el interés simple. Esto debería ser súper sencillo para ustedes. Vamos a empezar en el periodo 0, partimos con un capital inicial de 5,000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, dicen. Ok. Ok. Entonces, acá lo que voy a hacer es, en el primer periodo, voy a calcular un interés simple, bueno, el valor final, un interés simple de este capital. Entonces, estaría denotado por el capital original, por Tasa de interés. 1 más, estoy hallando valor final, no se olviden, por la tasa de interés, Por el tiempo. la voy a fijar, por el tiempo, en este caso es un periodo. Exacto. ¿Sí? Voy a fijar también el capital acá. Porque el capital, no se olviden, que es invariable. ¿Sí? Para el segundo periodo, bueno, ¿cuánto es el incremento acá? Del periodo 0 al periodo 1. La diferencia, ¿verdad? O el interés, en otras palabras. Son 900. ¿Cuánto será para el segundo periodo? Los mismos 5,000. Sí, ya lo tengo en fórmula. ¿Qué va a ser? Los 5,000 por 1 más la tasa de interés. La tasa de interés es anual, ¿no es cierto? Entonces no hay mucha complicación acá. Y estos periodos también son anuales. Entonces simplemente multiplicamos. No hay que hacer ninguna conversión. Entonces en el segundo periodo, ustedes han generado un capital final de 6,800. ¿Cuánto es el incremento? Otros 900, ¿verdad? Que es la diferencia entre este valor y este valor. Para el tercer periodo lo propio. ¿Sí? Simplemente he jalado la fórmula. Nada más. ¿Cómo calcularíamos lo mismo a interés compuesto? ¿Alguien me ayuda? Sería 5,000. El capital inicial son 5,000 acá, ¿sí? Sí. 1. Serían 5,000 por 1 más 0,18. la tasa de interés, ¿sí? Sobre. En este caso, ¿cuánto es la frecuencia de capitalización? 1. 1. Entonces es entre 1, ¿verdad? Sí. Todo eso elevado A la 1. ¿a cuánto? A 1. A 1, a un periodo, ¿verdad? ¿Saben cómo elevar un término en el Excel? El exponente. Por si acaso, si es que no saben, es con un sombrerito, ¿ya? Lo deben tener en su teclado. Este es una B invertida. ¿No? Exactamente, es una B invertida, ¿sí?
¿Sí? Es como un sombrerito ahí. ¿Ya me siguen? Con eso elevan. Con eso elevan. Puede ser elevado al cuadrado, al cubo. En este caso vamos a elevar a un periodo. ¿Sí? Sí, licenciado. Ok. ¿Cuál es el incremento? Esto menos 900. 900. Hasta aquí, fíjense que en el primer periodo es exactamente igual. ¿Sí? Sí. Los mismos resultados. ¿Dónde está la diferencia? Que va a ser 5.900. Exacto. El nuevo capital, ¿cuánto va a ser? 5.900. 5.900. ¿Por qué? Porque el concepto del interés compuesto nos dice que el interés, en este caso los 900, se adiciona al capital original. Entonces partimos ya con este nuevo saldo. Por 1 más la tasa de interés, 0,10 voy a fijar acá, dividido entre 1, no hace sentido acá, elevado a la 2. no se olviden que ahorita estamos viendo periodo por periodo. En este caso, como ya tenemos el interés sumado al capital original, vamos a ir de un periodo en un periodo. En este caso es igual a la 1. ¿Sí? Que estamos yendo de año en año. ¿Se entiende? O sea, es como decir, en el primer periodo elevado... Es que no se olviden que estamos ya tomando como referencia el capital, o sea, el interés que ya está adicionado al capital. Estamos partiendo no de 5.000, sino de 5.900. Si no estuviéramos duplicando. Correcto, ¿no? Correcto. Sí. ¿Ya? ¿Me siguen? Y lo que podemos hacer acá es jalar las fórmulas. El tercero entonces sería elevado al segundo El tercero, periodo. no. Igual Tomamos a en cuenta como referencia el capital anterior, que ya tiene los dos intereses, ¿sí? Por 1 más la tasa a un periodo. Ya. Entonces, listo. ¿Sí? Lice, o sea, todo tiene que ser elevado a la 1. No, estamos lo que copiando pasa es la que fórmula. nosotros estamos yendo de un periodo en un periodo. Ustedes, para simplificar el ejercicio, igual pueden hallar este valor final a 5 años, elevando a las 5, si quieren lo podemos demostrar luego, pero estamos yendo acá de un periodo en un periodo. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar con este ejercicio es a lo siguiente. Si ustedes, esto ya lo hemos visto, cuando hablamos de el interés simple, hablamos de una progresión aritmética o lineal. Fíjense, si graficamos en un eje de coordenadas el tiempo en el eje de las X versus el valor final, que es esto, fíjense que es totalmente lineal. Partimos de un valor de 5.000, que es el capital inicial, y al cabo del periodo número 5 vamos a tener un capital de 9.500. ¿Sí? 9.500. ¿Cómo desarrollamos, cómo haríamos ese concepto si aplicamos la fórmula de interés simple? ¿Se acuerdan? Sería capital inicial por interés por tiempo. No. Tasa de interés, como ya está todo en años, fíjense, simplificando y aplicando simplemente la fórmula, igual llegamos al mismo valor que está acá. Este con este. ¿Sí? Aquí hemos hecho aplicando la fórmula y aquí hemos ido paso a paso. ¿Sí? Paso a paso. Pero aquí llegamos al mismo resultado. Si aplicamos este mismo concepto para interés
compuesto sería que el capital inicial por 1 más la tasa, como está en años, aquí no hay que hacer ya nada, elevado a 5 periodos. Fíjense. Es el mismo valor, ¿verdad? Sí. Solo que aquí en este cuadro hemos ido paso, o sea, periodo por periodo. Por eso es que aquí había una confusión de decir, ¿y por qué no hemos elevado esto al cuadrado? Porque estamos yendo periodo por periodo. ¿Sí? En la suma, sí tenemos el mismo resultado, los 11.400. Al final del periodo 5. Ok. Entonces, como pueden ver, el valor final a interés simple está representado por una línea, por una progresión lineal, ¿verdad? Aumenta de forma lineal, fíjense. Partimos con un valor de 5.000 y al final terminamos con un valor de 9.500, que es este valor. ¿Cómo representamos el gráfico cuando hablamos de interés compuesto? Fíjense la diferencia. ¿Notan que el gráfico tiene una pequeña curvatura? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y eso por qué se da? Justamente por el concepto de interés compuesto, porque estamos adicionando los intereses al nuevo capital. ¿Ya? Entonces, si nosotros graficamos los dos valores finales, un segundito. Si nosotros vemos el gráfico, los dos gráficos que están en uno solo, y vemos la diferencia, fíjense, la línea azul es una progresión lineal, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de interés compuesto, ya a partir del periodo 2, ya estas líneas se van separando, ¿no? Y tiene un comportamiento exponencial. Y este tipo de comportamientos, cuando hablamos de este tipo de comportamientos, decimos que son progresiones de tipo geométrico. De tipo geométrico. ¿Ya? Para ver la diferencia entre uno y otro, les pongo un ejemplo muy sencillo de lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en la pandemia. Los contagios se están dando de forma exponencial, no de forma lineal. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia entre interés simple e interés compuesto en términos gráficos? Sí. ¿Sí? Sí, Sencillo, Liz. ¿no? Ujú. Sí. Ahora dicen, si nosotros lo ponemos, o sea, 5.000, digamos, por el 18% elevado a la 1 sería para el primer periodo, entonces elevado a la 2 para el segundo periodo, y así, ¿estaría también calcular de esa manera? Estaría Perdón, bien. un segundito. Voy a volver al Excel. Otra vez, ¿me puedes repetir tu pregunta? O sea, estamos teniendo como un capital actual de 5.000 bolivianos. Sí, Si la fórmula es 1 más interés sobre frecuencia de tiempo elevado al el periodo periodo de total. tiempo, Sí, entonces, si digamos, hago para el primer periodo 1, 5.000 más, no sé, elevado a la 1, 1 más el 18%, y después 5.000 elevado a la 2, 5.000 elevado a la 3. ¿Eso sería un cálculo correcto? ¿O tenemos que ¿me partir estás hablando del interés simple o del interés compuesto? del interés compuesto? En este caso, fíjate que hemos partido de los 5.000 y para el primer periodo lo hemos elevado a un periodo, Sí. ¿sí?
Ahora, para el segundo periodo, yo he partido de este capital. Por eso es que sigo elevando al mismo periodo 1. No se confundan acá. O sea, lo importante es que ustedes apliquen las fórmulas y hagan esto que hemos hecho acá, ¿no? Acá lo que hemos hecho simplemente es para ir de periodo en periodo y para llegar al mismo resultado que hemos llegado acá. ¿Ya? Ah, ya, licenciado. Ya. Gracias. Ok. Dejo de compartir esto y volvemos a la presentación. Bueno, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, Licen. Sí, se ve. Sí. Bien. Entonces ya sabemos las diferencias. Otro concepto importante cuando hablamos de interés compuesto es hablar del valor final y el valor actual cuando la capitalización es continua. Cuando la capitalización es continua, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuando tenemos una capitalización continua, podemos encontrar ya sea el valor final o el valor inicial, o capital original, a través de esta fórmula, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejercicio. ¿Ven la pantalla de Excel? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Entonces acá le copié la fórmula. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que es el mismo que lo tienen ustedes en su diapositiva y dice, calcula el valor final compuesto de una cantidad de pesos 8,000 a un año plazo, sujeto a un interés del 15%, sujeto a los periodos de capitalización solicitados, los cuales se detallan a continuación. Entonces, llenemos la tablita. ¿Qué pasa si el periodo... primero llenemos esta columna, las frecuencias de conversión. Si hablamos de un periodo de capitalización anual, ¿cuánto es la frecuencia de conversión o de capitalización? 1. ¿Verdad? 1. Si hablamos de semestres, ¿cuántos semestres hay en un año? 2. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. 4. ¿Cuántos meses hay en un año? 2. ¿Cuántas quincenas hay en un año? 10. No, perdón. 24. Si al mes lo partimos en 2, entonces 24. hay el doble de meses, son 24. ¿Sí? ¿Cuántas, si el periodo de capitalización es semanal, ¿cuánto es la 52. frecuencia? 52. Si es diario, 360. digamos 360 o 365. Ya. Si es por hora, 8,760. correcto. En otras palabras, es el diario por ¿cuántas horas tiene un día? 24. 24. ¿Sí? Ahora por minutos. Y esto si es por minutos, Sería 60. 60, ¿verdad? 525,600. Ok. Entonces, empecemos. ¿Cuál es el valor final transcurrido un año con esta frecuencia de conversión? Sería los 8,000, lo vamos a fijar, por 1 más la tasa de interés. En este caso es sencillo porque es anual, ¿verdad? Entre 1, si ustedes quieren, pero no hace sentido. Esta tasa de interés también la podía fijar. Y elevado
No se olviden que se eleva con este sombrerito en el Excel. A un periodo. ¿Ok? ¿Cuál será el valor final con esta frecuencia de conversión, en este caso semestral? El capital por 1 más la tasa. En este caso no se olviden que ya tenemos una frecuencia de conversión. ¿Qué hay que hacer acá? En otras palabras, este es como esta columna de acá. Dividir. Es como nuestro M, ¿verdad? Nuestro M minúsculo. ¿Sí? Por 1 más la tasa entre 2 Elevado a la 2. elevado, en este caso, si estamos hablando de un año, entonces 2 semestres. 2 semestres, elevado al mismo 2. ¿Sí? ¿Cuál es el incremento? 245. 45. Sí, sí, perdón. ¿Ya? Para el siguiente. Va a ser los 8,000 por 1 más la tasa, es el 15%, dividido, ¿cuál es la frecuencia de conversión? 4. Entre 4 Elevado a la 4. elevado a la 4. 4. Entonces lo que yo puedo hacer acá es si jalo estas fórmulas, voy a tener más o menos algo así. Entonces la pregunta que surge acá es, si estamos hablando de una capitalización continua, o sea, que los intereses se suman todo el tiempo, ¿no? En este caso teníamos, por ejemplo, anual, semestral, trimestral, mensualmente, quincenal. Vamos reduciendo la frecuencia, diario, hora, minuto o segundo. Y una de las respuestas intuitivas que puede ser es, ¿cuánto será el valor, cuánto será el incremento? ¿Cuánto será el incremento si aumentamos la frecuencia de capitalización? Intuitivamente uno puede decir infinito, tal vez. ¿Verdad? Pero no es así, lastimosamente. Si ustedes se dan cuenta, y para eso sirve mucho este ejercicio, cuando había una frecuencia de capitalización semestral, ¿cuánto ha sido el incremento del interés? 45 pesos. ¿Sí? Si la frecuencia es trimestral, ¿cuánto es el incremento respecto al semestral? 24. Si se dan cuenta, este incremento tiende a 0. O sea, cada vez que existe más frecuencia de capitalización, los incrementos ya cada vez son más bajitos. Fíjense. Por minuto ya solamente casi 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta fórmula nos permite encontrar justamente lo que acabamos de hacer. Para simplificar todo este ejercicio y nosotros podamos encontrar, por ejemplo, cuánto es el valor final de esta cantidad de 8,000 sujeto a una capitalización
sujeto a una capitalización continua al cabo de un año. Podemos reemplazar esta fórmula y decir, en esta fórmula y decir que M va a ser igual a ¿qué? 8.000 por esta letra E, por si acaso en el Excel, saben qué es eso, ¿verdad? Ustedes han visto aritmética y demás, eso también lo pueden encontrar en sus calculadoras, ¿sí? Al igual que los logaritmos y todo eso. En el Excel, la función está denotado por esta expresión, exp. ¿Ya? Exp es lo mismo que decir esta E. ¿Ya? Automáticamente cuando hacemos esto, nosotros, el Excel nos abre la posibilidad, como es un exponente, que hagamos la parte del exponente. Tenemos que abrir comillas, y en este caso ya tenemos esta parte de la fórmula. En este caso es I, que es la tasa de interés, por N. ¿Cuánto es N? Es un año. ¿Ya? Por 1. Fíjense el resultado. Fíjense este resultado. ¿No lo ven muy similar a este resultado? Sí. Es básicamente el mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, en resumen, en conclusión, cuando la frecuencia de capitalización es continua, no tenemos un periodo definido, sino que nos dicen en los ejercicios es continuo, nosotros debemos aplicar esta fórmula. ¿Sí? ¿Me han seguido? ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Todos? Sí, sí, se comprende. Se comprende. Muy bien. Sigamos. Entonces ya hemos visto que es el interés compuesto, hemos comparado con el interés simple, hemos visto las fórmulas también, hemos visto la capitalización continua, y ahora vamos a ver algunas variaciones o algunos conceptos importantes cuando hablamos del interés compuesto, que también seguramente ustedes en su trabajo, en su diario vivir, lo han visto con seguridad. Cuando hablamos de tasas de interés, tenemos que hablar algunas variedades sobre la tasa de interés. ¿Ya? Tenemos tres conceptos importantes acá. Uno, que es la tasa nominal. La tasa nominal, cuando hablamos de tasa nominal, es la tasa de interés pactada a un plazo determinado, expresada en términos brutos. Es decir, sin ningún ajuste o descuento. ¿De acuerdo? La tasa de interés, por ejemplo, que ustedes ven en pizarra, cuando entran a una entidad financiera, esa es la tasa nominal. ¿Por qué? Porque no incluye ningún descuento, ningún ajuste. Ya es una tasa de interés bruta, en otras palabras. Por ejemplo, si ustedes abren un depósito a plazo fijo, que tiene un plazo menor o igual a 3 años, al vencimiento de ese depósito a plazo fijo, si ustedes no tienen NIT como persona natural, el banco tiene la obligación de hacer una retención impositiva, que es el RCIVA, del 13%, del interés generado por la operación. ¿Sí? ¿Está bien eso? Exacto. Los que trabajan en banca, ¿no? Entonces, claro, a veces es importante saber cuál es esa tasa a la cual yo voy a efectivamente voy a obtener.
Y esto va muy ligado a lo que es la tasa efectiva. Uno de los conceptos de la tasa efectiva, que es la tasa a la cual efectivamente se coloca el capital. Puede incluir intereses, impuestos, comisiones y otros gastos vinculados a la operación financiera. ¿Ya? Entonces, por decir, yo abro un depósito a plazo fijo a 2 años plazo al 5%, al final del periodo no recibo pues ese 5% porque hay una retención impositiva. De repente mi tasa efectiva es del 4,7, por decirlo, 4,5. ¿Por qué? Porque el banco está reteniendo impuestos por ley. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes sepan también diferenciar qué tipo de tasa se está manejando. Demos otro ejemplo. Cuando una persona saca un crédito en el banco, generalmente pacta una tasa, ¿sí? Por decir, ahora que se han puesto de moda los créditos hipotecarios de vivienda social, creo que es 6% la tasa fija, ¿no? Una tasa fija. O cualquier crédito que saquen ustedes, si bien el banco, ustedes negocian con el banco una tasa de interés, que es una tasa nominal, una tasa de interés nominal, perdón. En el fondo, una tasa nominal, en el fondo lo que ustedes van a pagar es una tasa efectiva, porque ese crédito que ustedes vayan a sacar también tienen que adicionar otras cosas, por ejemplo. El seguro de desgravamen, costos de formularios, no sé, pues otro tipo de seguros que contraten cuando contraten el crédito. ¿Eso en qué se traduce? En una tasa mayor a la tasa nominal. Entonces, lo que ustedes han pactado con el banco, por decir un 7% fijo, en el fondo no llegan a pagar ese 7%. Los prestatarios llegan a pagar más, por decir un 8% en términos efectivos, sumando todos esos costos que están vinculados a la operación. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ya hemos explicado el concepto de tasa nominal. Después tenemos el concepto de tasa de rendimiento equivalente. Cuando hablamos de tasa de rendimiento equivalente, decimos que dos tasas son equivalentes cuando compuestas o capitalizadas en diferentes periodos de tiempo, aplicadas sobre un mismo capital en un plazo definido, estas generan igual cantidad de interés o el mismo valor final. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo quiero comparar una tasa de interés capitalizable semestralmente a un valor, a un capital X, y quiero ver a cuánto equivale esa misma tasa a una tasa de interés capitalizable bimestralmente, yo tengo que desarrollar esta fórmula, ¿no? Y tendré seguramente una de estas va a ser mi variable. Entonces, ya sea de convertir de una a otra tasa, con esta relación, con esta ecuación, yo puedo ver qué tasa equivale en algún periodo de capitalización específico a otro. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a ver esto con ejercicios, por si acaso, no se asusten, ¿ya? Sé que el concepto es un poquito confuso, pero va a ser muy sencillo cuando hagamos ejercicios. ¿Ya? Ya. Y otro concepto que se deriva de las tasas, y hemos hablado un poquito, pero hay otro concepto más inherente a la tasa efectiva. Aparte de este concepto que acabamos de ver, una tasa efectiva puede ser recalculada para encontrar su equivalencia expresada en términos de capitalización anual. Es decir, cualquier tasa que ustedes tengan con un cierto periodo de capitalización, por decir semestral, trimestral, cuatrimestral, bimestral, semanal, etc., ustedes pueden encontrar la equivalencia de esa tasa que ustedes están viendo en términos anuales, a través de esta ecuación.
Y a eso nosotros denominamos una tasa efectiva, ¿ya? Entonces, en el fondo es una tasa de interés sujeta a cualquier periodo de capitalización que puede ser recalculada para encontrar su equivalencia en términos de capitalización anual, ¿ya? Esto es importante. Entonces, cuando ustedes vean en los ejercicios, encuentre la tasa efectiva de una tasa que está determinada con cierto periodo de capitalización, siempre vamos a encontrar una tasa efectiva en términos anuales. ¿Ya? Igual lo vamos a ver con ejercicios, no se asusten. Bien. Entonces, después de haber visto ya mucha teoría y explicado las fórmulas y algunos conceptos de lo que es el interés compuesto, vayamos a desarrollar los ejercicios. ¿Sí? ¿Está bien, Licen? Para esto, bueno, los ejercicios, hay una pequeña variación respecto a la presentación que ustedes tienen, porque yo les incluí un par de ejercicios más acá. Pero voy a hacerlas igual está en el Excel, ¿ya? Que les voy a pasar, así que lo van a ver igual van a poder ver encontrar los ejercicios, los enunciados, así que pierdan cuidado. Ok. Ahora, déjenme compartir esta pantalla. ¿Están viendo el Excel? Sí, sí, se Sí, ve. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Bueno, fíjense que acá ya tengo yo como están los enunciados y tengo ya algunas plantillas predesarrolladas porque, como les dije en la primera clase, para mí, el Excel ahorita es como mi pizarra, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta que yo ahorita estoy escribiendo y estoy haciendo estos diagramas de flujo, porque lastimosamente ahorita no tengo pizarra, pero me tienen que seguir en función a estos gráficos que ya los tengo preelaborados. Bien. Entonces, hagamos el primer ejercicio. ¿Les parece? Sí, Lick. Bien. Dice, usted deposita en el banco 3,000 pesos a 6 meses plazo, acordando con la entidad financiera una tasa de interés del 5% capitalizable mensualmente. Concluida esta operación, ¿qué cantidad de dinero podrá retirar del banco? Entonces, vayamos llenando algunos datos del ejercicio. ¿Cuánto es el capital original? 3,000 pesos. 3,000. ¿Cuánto es la tasa de interés? 5%. 5%. 5% capitalizable, ojo, mensual. mensualmente. Por tanto, ¿cuánto será el periodo de capitalización? Si es mensual, 12. 12. 12. ¿Sí? Ya. ¿Y cuánto es el periodo total de la operación? 6 meses. 6. 6 meses. Vamos a desarrollar el ejercicio de dos formas. ¿Ya? De dos formas. Una, lo más sencillo es aplicar la fórmula que ustedes tienen acá. Y vamos a hacer, aplicando el ejercicio, considerando que ustedes, de periodo en periodo. ¿Ya? Digamos que ustedes en el periodo 0 tienen 3,000 pesos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto tendrán? ¿Qué he hecho? ¿Cuánto tendrán al cabo del primer periodo? No se olviden que estamos hablando de meses, ¿sí? Entonces sería 3,000. Sería 3,000 por 1 más la tasa de interés 5% dividido entre 12 ¿sí? elevado a la 6. No, 1.
Sí, Uno no sería. A un periodo, ¿verdad? A un periodo. sí, 1. ¿Sí? Entonces, al cabo del primer periodo tienen eso. ¿Ok? Sería 3012,50. ¿Cuánto tendrán al cabo del segundo periodo? No se olviden que en capitalización, perdón, en interés compuesto, los intereses se suman al capital. Entonces, ¿con qué capital partimos? 3.000 Con Con este, ¿verdad? 3012. Sí. Uno más la Cinco. tasa de interés, la fijamos sobre 12. entre 12 igual a un Elevado periodo. a 1. 3025,05. Correcto. Y Ay, ahora así aquí. podemos 5. desarrollar la fórmula. Y según esto, yendo paso por paso, nos dice que al cabo del sexto mes nosotros tenemos este importe, 3.075. Pero apliquemos la fórmula. Vale. Por 1 más la tasa de 2, 5, interés entre 2 12 elevado a la 6. 6. Fíjense que obtenemos el mismo resultado. ¿Sí? Sí. Sí. Por tanto, el interés va a ser igual a ¿qué? 3.000. Igual pueden aplicar esta fórmula si quieren, ¿no? Pero 75,79. ¿sí? Bien, sigamos. Ejercicio número 2. Fácil, ¿no? Muy sencillo. Sí. Ojalá que sí sean los de la práctica, ¿no? O los del examen. Sí. Bueno, sigamos. Dice, se tiene como objetivo acumular en una caja de ahorros pesos 70.000 en un plazo de 5 trimestres. ¿Cuánto se deberá depositar en el banco si se pactó con el banco una tasa de interés del 4% capitalizable trimestralmente? En otras palabras, nos están diciendo, yo quiero llegar a este importe, a estos 70.000, este es mi valor final, ¿sí? Entonces, esto ya no es C, esto es M. ¿Sí? Sí. La tasa de interés es 4%. 4% capitalizable Trimestralmente. Por tanto, ¿cuánto va a ser M? Si es trimestral, 4. 4. ¿Sí? ¿Cuánto es el plazo total de la operación? 5 trimestres. 5 trimestres. 5. ¿Sí? Entonces, en este caso es al revés. ¿Sí? Al cabo nos dice el ejercicio, al cabo del trimestre 5, yo quiero tener 70.000. ¿Sí? Aquí vamos a ir paso por paso. Y después vamos a aplicar la fórmula, ¿ya? Obviamente, cuando ustedes hagan su ejercicio, su práctica o su examen, basta que apliquen la fórmula, no es necesario que hagan esto. Simplemente aquí quiero que vean la diferencia, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es traer a valor presente en periodo por periodo estos 70.000. Entonces, en este caso es el valor final entre 1 más la tasa de interés 4%. entre 4 Dividido entre 4. ya está, elevado en un periodo, ¿sí? Sí. Me he fijado valores. Entonces dice que yo debería haber
depositado bajo estas reglas este importe. 66.000. Ya. ¿Ok? Pero apliquemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta, Sí. ¿no? Sí. Entonces va a ser el valor final entre 1 más la tasa de interés, entre 4, ¿elevado a cuánto? A 5. Fíjense aquí una cosa importante, señores, y eso tienen que tomar en cuenta. Cuando yo estoy haciendo estos ejercicios, y se los dije en la primera clase, yo no puedo mezclar las tasas con los periodos. Si yo tengo una capitalización mensual, por tanto, el periodo, el plazo también tiene que estar en meses, ¿sí? Si es anual, la tasa es anual, el tiempo tiene que estar en años. En este caso, lo propio, fíjense, la tasa era trimestral y el tiempo era trimestral, entonces no hay mucho problema. Pero si estas difieren, yo tengo que convertir una a otra, ¿no? Para tener los mismos periodos de tiempo. Eso ya lo hemos visto en la clase 1, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ok. Digamos, ejercicio número 3. La señora Pérez invierte la suma de 10.000 pesos a 8 meses y 1 semana de plazo. Sujeto a una tasa del 12.5 capitalizable mensual. Voy anotando los datos. Mensual. Concluido el plazo, reinvierte este dinero a la misma tasa, capitalizable continuamente a 5 meses. ¿Cuánto dinero obtendrá concluido el periodo de inversión? Ya, ¿quién me guía? Ay, Entonces, si se dan cuenta, acá hay dos periodos, ¿verdad? Uno donde se invierte a una tasa determinada y a partir después de ese periodo se invierte a una tasa capitalizable continuamente durante 5 meses. primero es interés compuesto y Sí. luego interés simple. Una tasa capitalizada mensualmente. Ok, calculemos entonces el interés compuesto de estos 10.000 a 8 meses y 1 semana. Ya. Capitalizable mensual. ¿Cuánto es el tiempo entonces? Tenemos que un mes y... Fíjense que la tasa está mensual, ¿sí? Acá tenemos 8 meses y 1 semana, entonces, ¿cuánto sería el tiempo? 8 meses, 0,5. 1 semana, ¿cuánto es de 8 meses? Perdón, 1 semana, ¿cuánto es de 1 mes? Si lo dividimos en partes iguales, para hacerlo sencillo. Dividido entre 4. De 4 es 0,25. 0,25, exacto. Entonces estamos hablando de 8.25 meses, ¿sí? Sí. ¿Me siguen? Sí, licenciado. Sería eso. Entonces, ¿cuánto será estos 10.000 al cabo de 8.5 meses con esta tasa capitalizable mensualmente? Va a ser el capital inicial por 1 más la tasa. Es 12.5%. 12.5%. Ya está. ¿Qué más? Eso sería sobre 52. 1 elevado a la ¿Perdón? 1. ¿Sería sobre 12 meses? Ajá. ¿Cuál es la frecuencia de conversión? O sea, entre M. ¿Cuánto es nuestro M? 12. 12. Y N Elevado a 8.25. 8.25. Correcto. ¿Sí? Entonces, al cabo de los 8 meses y 1 semana, nosotros hemos tenido este importe. ¿Cuál es la segunda parte del ejercicio? Nos dice.
Concluido el plazo, reinvierte este dinero a la misma tasa, pero capitalizable continuamente a 5 meses. Entonces, ahora este es nuestro punto de partida, ¿sí? Los 10.892. ¿En cuánto tiempo invertir continuamente? 5 meses. 5 meses. 5 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué fórmula aplicamos acá? Capitalización continua. La fórmula de capitalización continua, correcto. ¿Sí? Exacto, Luis. Entonces, ¿cómo sería? 10.000. 10.000 por 92. Exponencial. Exponencial, correcto. Interés. La tasa de interés, que es la misma, ¿verdad? Exacto. 12.5. 12.5, no se olviden que este está mensual, entonces, y el periodo de tiempo de inversiones también es mensual, entonces no hay problema. 5. Por 5. Listen, y en la calculadora, Perdón. ¿cómo es exponencial? Perdón, aquí falta un tema. Esto hay que dividirlo entre 12. ¿Sí? Sí. Entre 12 por 5. Eso es. En la calculadora deben tener una E con una X arribita. Pero obviamente depende de qué calculadora, ¿no? Debería ser por lo menos una calculadora científica básica. Porque las calculadoras de libre cambista no tienen. Ah, ya. Sí, ya la encontré. Gracias. ¿Sí? ¿Encontró? Sí. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Fácil o difícil? Está fácil, solo Está que... fácil, ¿no? Ojalá que así Sí. sean los exámenes, ¿no? Sí. Ojalá. Lo que Por Bien. favor. capitalizable. Ejercicio número 4. 2 hermanos reciben una herencia de pesos 100,000. ¿Quiénes deben repartirse el dinero en partes iguales? Uno de ellos deposita su parte en una cuenta bancaria que paga 15% anual simple y el otro en un fondo de inversión que paga 14.5 capitalizable mensualmente. ¿Cuál de los dos hermanos genera mayor cantidad de dinero después de un año? ¿Qué creen? A simple vista, intuitivamente, ¿cuál sería su respuesta? Cuenta Si yo tengo, les pongo un ejemplo, si yo tengo una tasa del 15% anual, simple, y tengo una tasa del 15% capitalizable semestralmente, y tengo una tasa del 15% capitalizable trimestralmente, ¿ya? Intuitivamente, sobre un capital cualquiera, sobre un boliviano, 100 bolivianos, ¿cuál genera más retorno? ¿Cuál tiene mayor valor final? Trimestral. El trimestral. O sea, mientras más veces se va capitalizando los intereses, mucho mejor, ¿verdad? Va creciendo mi capital. Exacto. ¿Sí? Entonces, aquí a simple vista podríamos decir que el segundo hermano. el segundo hermano, pero la tasa no es la misma, ¿no? Hay que ver. Entonces, ¿cuánto es la distribución de la herencia? 50,000. 100,000 dividido entre 2. 50,000 sería. 50,000. ¿Sí? Sí. Ok.
¿Qué más? Para el primer hermano, Para el primer hermano, entonces partimos de también estos 5, todos parten de 50.000, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de interés? Acá es 15% 15%. anual simple. El tiempo, a cabo de un año, ¿verdad? sí. Aquí estamos hablando de interés puro, simple. Esto ya lo sabemos. Entonces aquí aplicamos el concepto de interés simple. Entonces va a ser el capital inicial por 1 más la tasa de interés por En tiempo. tiempo, que es 1. Ojo, es interés simple. ¿Sí? Entonces al cabo de un año el hermano 1 tiene este 57.000. importe. ¿Cuánto tiene el hermano 2? ¿Cuál es la tasa de interés que se aplica? 14.5%. 14,5. Pero esto es capitalizable Mensual. mensualmente. Por tanto, Un año. ¿cuánto va a ser nuestro M? 12. 12 meses. Y nuestro plazo también son 12, 12 ¿verdad? meses. Ajá. Esto, entonces acá estamos aplicando ya la regla de, perdón, la fórmula de interés compuesto por 1 más la tasa entre M. Sí. Sobre 12. Elevado a la N. 12. ¿Sí? Comparen, 57.700 versus 57.500. El segundo hermano. ¿Qué hermano genera mayor utilidad? El segundo. segundo, ¿verdad? Intuitivamente ya teníamos la respuesta, ¿se acuerdan? Pero habría que demostrarlo. Pero, bueno, por decir, si la tasa no era 14,5, si era 13, ahí sí no le convenía. ¿Sí? Sí. Si era 14, tampoco. Con 14,5. La segunda parte de la pregunta dice, Tasa efectiva. calcule la tasa de interés efectiva a la cual debe invertirse la herencia de 40.000 para alcanzar acumular la misma cantidad acumulada de la operación al 14,5% capitalizable mensualmente. En otras palabras nos dice, ok, entonces, ¿a qué tasa yo debía haber invertido estos 50.000 para tener lo mismo que esto? ¿Sí? ¿Cuál es esta tasa? Al primer hermano. El primer hermano. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Y ahí entra el concepto de tasa de interés efectiva. ¿Se acuerdan qué era la tasa, el concepto de tasa de interés efectiva? Donde incluye intereses, impuestos, comisiones y otros Ese gastos. es un concepto. ¿Y el otro concepto de tasa de interés efectiva? Encuentra equivalencia. Encuentra una equivalencia en términos de capitalización anual. ¿Sí? En términos de capitalización anual. ¿Verdad? Entonces, lo que nos está diciendo es, ¿cuál es la tasa en términos anuales equivalente a este 14,5% capitalizable mensual? 0,5. ¿Sí? Entonces tengo que aplicar esta formulita. Entonces va a ser igual a ¿qué? 1 más. 1 más J. ¿Qué es J en este caso? Interés del hermano. El Ajá. segundo hermano. Correcto. Entre M, que sería tiempo. 12. 12 elevado ¿Sí? a la Elevado a la 12. al mismo M. 12. menos Todo 1. eso
Todo eso -1. menos 1, ¿sí? Perdón, aquí hay un error de... Aquí lo que pasa es que toda la expresión... Aquí está además este paréntesis. Acá en la fórmula, pero en su presentación está correcta, falta un paréntesis, ¿ya? O sea, después de esta m, que está exponencial, hay otro paréntesis que tiene que cerrar. ¿Ya? Y toda esta expresión hay que restarle 1. Pero aquí daría a entender solamente que este paréntesis se está restando. ¿Sí? Es toda la expresión que se resta 1. Entonces, dice la tasa efectiva, que equivale al 14,5% mensual, es 15,5% anual. ¿Ya? Ya. Entonces nosotros podemos comprobar este resultado. Nosotros podemos decir, entonces, si el hermano invierte estos 50,000, uno más al 5,5% de interés simple a un año, llegamos a los mismos 57,700 que recibe el hermano 2, ¿sí? Fíjense. ¿Se entiende? Pues estamos comprobando básicamente que con esta tasa que hemos encontrado, hallemos el mismo valor final que tenía el hermano 2, en términos de interés simple, con esta tasa efectiva. ¿Ok? Y Liz, una consulta. Lo que menciona dice, calcula la tasa efectiva a la cual debe invertir la herencia de 40,000. ¿Y esos 40,000? Perdón, aquí hay un error, es 50,000. Este es 50,000. Es 50,000. Es 50,000, que es la mitad. Perdón. Ah, ya. Sí, es 50,000. Ya no la estaba entendiendo por eso. ¿Y dónde quedan los Sí, 40,000? sí, es lo mismo. Es que se divide en partes iguales, ¿verdad? Ah, ya. ¿Ya? Ya la entendí. ¿Se entendió? Sí. ¿Me han seguido? Sí. Sí. Dicen. Ok. Finalmente vayamos a ver el concepto de tasas de rendimiento equivalente, ¿sí? Que lo hemos mencionado, que era un poquito confuso, pero lo vamos a ver en varios ejercicios. Como su nombre nos dice, el concepto permite, o sea, esta ecuación nos permite encontrar una tasa de rendimiento que equivale a otra frecuencia de conversión, ¿verdad? Si yo tengo una frecuencia de conversión determinada, me permite encontrar la equivalencia de esa frecuencia de conversión en otro tipo de frecuencia, con esta fórmula. Por ejemplo, si yo tengo una tasa de interés del 3% capitalizable semestralmente, ¿sí? ¿Me siguen? Yo quiero convertirla, esa misma tasa del 3% capitalizable semestralmente, a que sea capitalizable bimestralmente. Ya. ¿Ok? Entonces, para eso yo utilizo esta relación. Entonces, fíjense, 3%, vamos a ir paso por paso, ¿ya? Para que no se pierda. 3% capitalizable semestralmente, esto va a ser para mí mi M1. ¿Sí? Ya. Mi I es el 3%. Mi M1, si estoy hablando en términos semestrales, ¿cuánto es el M acá? 2. ¿Sí? Ya. Quiero convertir esta tasa a capitalizable bimestralmente. ¿Cuánto es en este caso, en este ejemplo, cuál es mi incógnita? ¿Cuántos bimestres? J. J es la incógnita, ¿sí? Sí.
pero tengo la frecuencia de conversión de esa J, que me dice que es bimestral. Si es bimestral, ¿cuánto es mi M? En este caso, mi M2. 6. 6. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Dick. Entonces, miren, voy a ir desarrollando la fórmula paso a paso y después ya la vamos a hacer con una fórmula más simplificada. Hagan de cuenta que aquí tenemos una ecuación. De hecho, aquí hay una ecuación. Voy a ir desarrollando, ¿sí? Fíjense acá en esta fila 89. Acá. Que la voy a pintar de este color. Tengo 1 más el 3%, que es este 3, dividido, creo que les confunde más el color, ¿no? Dividido entre M1. ¿Cuánto es mi M1? 2. Dividido entre 2. Todo eso elevado a la M1, elevado al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? A 1, ¿sí? Que está acá, más J, que es mi variable que tengo que encontrar, dividido entre M2. ¿Cuánto es mi M2? 6. 6, y todo eso elevado a la 6 también. Aquí está desarrollada esta misma ecuación que está acá, pero en números, ya con reemplazos, en función a lo que queremos hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto lo pueden hacer por partes. En el fondo lo que se trata de hacer acá es despejar la letra J. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, ustedes tienen un cálculo, que es un cálculo numérico en la parte izquierda de la ecuación. ¿Qué es esto? Este número. Es un número. Igual a todo esto. Ya todavía no he hecho nada en la parte derecha. Luego, fíjense esta ecuación de acá. Hagan de cuenta que aquí hay un igual, ¿ya? Si yo quiero despejar esta J, y esto está elevado a la sexta, ¿qué tengo que hacer? Hagan de cuenta que aquí hay un igual, ¿no? ¿Aló? ¿Me siguen? Sí, licencia. Sería 1 elevado, hacer distribución, 1 elevado a la 6 más, ¿sí? A ver, no sé si me siguen. Si algo está elevado al cuadrado, si yo llevo al otro lado, cuando despejo una variable. Sería como raíz. Exactamente. En este caso es aplicar una raíz sexta de esta expresión, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Una forma sencilla de aplicar raíces en el Excel es elevar la expresión, pero a la invertida, en este caso a la 1/6. Ya. ¿Ya? Sí, Dick. Más sencillo. En otras palabras, lo que estoy haciendo acá es que he aplicado la raíz. Bueno, aquí debería haberle quitado ya esto, ¿no? Entonces, esto que está elevado a la sexta, lo que estoy haciendo acá es aplicar raíz sexta de esta expresión, que es esto. Luego, lo que tengo acá es, este 1 me está perjudicando, lo voy a pasar a restar, ¿no es cierto? Sí, Dick. Menos 1. Entonces solamente me queda J entre 8. Y finalmente, ¿cómo despejo esto? Tendría que multiplicar esta expresión por 6. ¿Qué es esto? Ah. ¿Ya? Entonces, claro, ustedes ven acá, lo he hecho paso por paso para que vean cómo se desarrolla, cómo se despeja esta J. Aquí, en esta fórmula, yo ya lo desarrollé exactamente lo mismo. ¿Ya? Todo esto que he hecho acá paso a paso está acá. Y llego exactamente al mismo resultado.
¿Ok? Sí, Liz. Veamos el segundo ejemplo. Dice, convertir 7% capitalizable cuatrimestralmente a capitalizable cada 18 días. ¿Ok? Ya. Entonces acá capitalizable cuatrimestral. En este caso, ¿cuánto va a ser mi M1? 3. Si es cuatrimestral, ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? 3. 3, ¿verdad? Y 18 días. En otras palabras, ¿cuántos 18 días hay en un año? 18 días. 360 entre 18, ¿no? En este caso es 20. ¿Sí? ¿Se ubican de dónde sale ese 20? Es simplemente hacer una división de 360 entre 18. Ya, Liz. ¿Ok? Sí, Liz. Entonces, ya no hice por paso a paso acá, simplemente apliqué la fórmula que ya tenían. Bueno, que la tienen y es esta. Entonces, bueno, ¿cómo se a ver, en el primer ejercicio, ¿cómo se interpreta este 2.9851? De la siguiente forma, yo puedo decir que 3% capitalizable semestral equivale a 2.98% capitalizable bimestral. Ah, ya. ¿Ya? Y para comprobar, si ustedes quieren, pueden aplicar un simple ejercicio, sobre un valor de 100, digamos. Definen ustedes el plazo que quieran. Esas tasas deberían ser equivalentes y deberían llegar al mismo valor final. Ya, Nick. ¿Ok? Sí. ¿Quieren hacer un ejercicio? Sí, por favor. Si yo tengo, a ver, 100 bolivianos y digo que la tasa de interés es, en un caso, 3% capitalizable semestralmente, ¿sí? Sí. Digamos que pongamos un plazo de un año. ¿Cuánto es el valor final de esto? Va a ser 2. es no. 3% capitalizable semestralmente, ¿sí? Va a ser esto por 1 más la tasa de interés sobre entre 12. 2. ¿Sí? Entre 2, perdón, porque son semestres. Elevado a 2. 2 también, ¿verdad? Sí, porque es semestral. ¿Sí? Perdón. No lo coloco en Algo está mal aquí. Tic, tic. El paréntesis. Es esto. ¿Ya? Y por otro lado yo tengo estos 100 bolivianos y voy a aplicar esta tasa que encontré. ¿Sí? Pero esto es capitalizable bimestral. Debemos llegar exactamente a lo mismo. Tenemos que llegar a lo mismo. Sí. Por 1 más la tasa de interés. Si es bimestral, ¿cuánto es la frecuencia de conversión? Es 6. 6. ¿Sí? Sí, 6. Elevado a 6. 6 también. Fíjense, dan los resultados iguales.
Ah, ya. Y aquí estoy haciendo una condicionante con el Excel que me verifique si este valor es exactamente igual a este y evidentemente, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí hemos demostrado que, en otras palabras, este 3% capitalizable semestral equivale a 2.9851 capitalizable bimestral. Bimestral. Y lo pueden demostrar. Entonces, ustedes pueden ir de una frecuencia de capitalización a otra. Ya tienen la formulita y es más sencillo. ¿Ya? Entonces, les dejo de tarea las otras. ¿Sí? Sí, Nick. ¿Ok? Ya son las 21:10. El otro día me han Licenciado, reñido porque me he licenciado. extendido mucho. Licenciado, Y he disculpa prometido a la carrera de disculpe, que iba a tratar de hacer mis esfuerzos para acabar en hora. licenciado, disculpe que le interrumpa. Dígame. Ya llamé lista para ganar tiempo. Bueno, vi la lista de las personas que están conectadas. Tengo dudas sobre dos personas. Visa Corimayo no está, ¿verdad? Y la otra alumna es Sakari Mamani Nieves. Presente. ¿Con qué nombre estás registrada ahí en el Zoom? Está con Kimberly nada más. Por favor, Apellido. colócale Kimberly y tu apellido más para que yo pueda llamar lista y ganar tiempo con el docente, ya que este es un módulo más práctico y el docente está dándonos más tiempo para pasar clases. Entonces, por favor, tu nombre y tu apellido para que yo pueda llamar lista. Ya, gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Karencita. Bueno, caballeros, señoras, señoritas, esto es el interés compuesto. Lo he hecho lo más didáctico y sencillo posible. Obviamente se puede complicar más porque en función de las variables que nosotros tenemos en las fórmulas, yo les puedo pedir, digamos, calcular las tasas de interés, calcular los tiempos y demás, y simplemente lo que tienen que hacer ustedes es hacer despejes de las fórmulas, nada más. ¿Ya? Pero la lógica es la misma. Lo importante acá es que ustedes diferencien el interés simple del interés compuesto. ¿Ya? Saben que en el interés simple el capital es fijo, es constante, mientras que en el compuesto los intereses se van adicionando al capital. ¿Sí? Y en esa línea, el foro 2 que ustedes van a tener mañana, se los voy adelantando, dice, según lo visto en clase, su experiencia o lo que usted pudo averiguar, ¿qué tipo de interés se utiliza en Bolivia? Interés simple, interés compuesto, ¿qué tipo de tasas se utilizan frecuentemente? Mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etcétera. La otra pregunta es, según su experiencia o lo que pudo averiguar, ¿cuál es la utilidad práctica? Ah, no, ese es para lo que vamos a ver mañana con operaciones de descuento. Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna observación? Nick, una consulta. En el final del cuadro dice trimestral con composición trimestral. ¿A qué se refiere? Eso no entiendo. Igual, la tasa mensual con composición mensual. Ajá. Permítame un segundito. Bueno, en el fondo lo que les estoy preguntando acá, si ustedes van a desarrollar la fórmula, o sea, trimestral, ¿cómo era la pregunta? No tengo aquí. Tasa mensual con composición mensual. En otras palabras, lo que les estoy pidiendo acá es que en lugar de despejar esta letra J, ¿Ya? lo que simplemente tienen que hacer es, su variable de ajuste, en otras palabras, es esta J entre M2.
como está acá en el ejemplo. ¿Ya? Ya no tienen que multiplicar por la frecuencia de conversión. No lo entiendo. A ver, ¿cómo te explico? A ver. Si quieren desarrollamos el ejercicio. Dice 2.5% trimestral con composición trimestral. ¿Ok? Sí. En este caso, mi M1, ¿cuánto va a ser? Si estamos hablando en términos trimestrales. 4. 4. ¿Sí? Y tasa mensual con composición mensual, mi M2 es, si estamos hablando en términos mensuales, 12. 12. ¿Verdad? Ok. Lo que les pido acá es que encontremos una tasa. Fíjense en los otros ejercicios, se pedía la capitalización, obviamente en términos de tasa, ¿no? En este caso lo que les estoy pidiendo es una tasa mensual con composición mensual. Sí. Ya, entonces, en este caso, en los ejercicios anteriores lo que hacíamos era, al final, si ustedes se dan cuenta, cuando despejábamos la letra J, multiplicar por la frecuencia de conversión, que en este caso era 6. Porque era bimestral. Así es. Ya. En este caso, lo que estamos haciendo, lo que les está pidiendo es, en el despeje, es que la variable que ustedes van a despejar es toda esta, J entre M2. Eso implica que la tasa, que van a encontrar una tasa mensual, perdón, una tasa X, digamos, con un cierto periodo de composición, ¿ya? Y en términos de una composición determinada. Y es un poquito complejo explicar, pero... O sea, por ejemplo, en el ejemplo que está aquí es 1 más el 2.5% sobre 2. Estamos hablando... perdón, sobre ¿en cuál? 2, la parte de arriba. Justamente una casilla más. Exacto. Y 1 más J sobre 12, supongo que son de los meses, sobre 12 del mensual. ¿O cómo lo ha sacado? Es que ese 2, justamente que está elevado 2 en el lado derecho, izquierdo, me está haciendo dudar Estaría mal. esa parte. Estaría mal la fórmula, pues sería entre 4, ¿no es cierto, Lice? Tendría que ser elevado a 4 por los trimestres. A ver, déjenme revisar. 1 más 2.5% elevado a 4, no a 2. Sí, ¿O de dónde porque... saca el 2? Exacto. Sí, es 4, es 4. Es 4. Acá está mal. Sigue el 2, Lice. Perdón. Es 4. Revísenlo. Y igual yo les voy a pasar, me comprometo a pasarles hasta mañana esta plantilla que hemos ido desarrollando. Ya, Nick. Ya, con todos los gráficos que hemos hecho desde el principio de la clase. Esto y los ejercicios más. Y mañana ya la van a encontrar en la plataforma. Y adicionalmente yo creo que sí, hasta mañana ya les doy la primera parte de la guía de ejercicios. Ya, Nick. ¿Ya? Ya, Lice. No sé si tienen alguna otra consulta más. No, ya no. ¿Sí? ¿Está todo en orden? Sí. Muy bien. Entonces conmigo nos vemos el día. No se olviden responder las preguntas del foro, ¿bueno? Sí. También, Lice. Conmigo nos vemos el día viernes. ¿Ya?
Gracias, Licen. Bueno, cuídense. Hasta el viernes, dicen. Que les vaya bien. Hasta el viernes. Hasta luego, Lee. Hasta el viernes. Hasta luego.